¿no? La guerra de los 33 días. Es un librito de cerca de poco más de 100 páginas, unas 110, sobre el conflicto entre Israel contra Hezbollah en el Líbano. Eh, Recordemos que fue en el año 2006, a mediados, por la época estival, en el que, evidentemente, como suele ser habitual, Hezbollah volvió a tratar de eh, poner encima de la mesa el desafío al Estado de Israel. Israel respondió con contundencia con una serie de acciones militares conducentes a intentar minimizar la apuesta terrorista de Hezbollah, es decir, el riesgo para la integridad de vidas y propiedades en el Estado de Israel, insisto, con independencia del credo, orientación, ya sea política, religiosa, sexual, de los ciudadanos en el Estado de Israel, en el que hay plena igualdad en la ciudadanía por sus derechos constitucionalmente recogidos. Recordemos un poco como hace en el prefacio, porque este libro trata de ser, sobre todo en su primera parte, trata de ser explicativo. Por eso creo que es interesante leer libros como este. Sí, libros porque cuando tiene más de 50 páginas se considera académicamente que es un libro. Y en el prefacio habla de los 6 días a los 33 días. Esa espina clavada dentro en el mundo árabe, porque recordemos que es curioso porque este librito está financiado por la Generalitat de Cataluña, el Departamento de Relaciones Institucionales y Participación, programa del Instituto Internacional de la Paz. Es decir, que es un librito semipúblico. Pero bueno, aún así, como digo, dejando de lado esa espina clavada de la guerra de los 6 días, que convendría retrotraerse a los días antes de esa guerra. Todo lo que se decía en el Cairo, lo que se decía en Damasco, lo que se decía en Amán y en otras capitales respecto a borrar del mapa al Estado de Israel. Porque esas cosas están latentes. Entonces, y ahora, esa continua supervivencia, no imperial, no, de sobrevivir dentro de las fronteras de un Estado para los supervivientes en la época oscura. Con la victoria en el 48, la victoria en el 56, la victoria en el 67, la victoria en el 72. Y luego la incursión en el 82 al Líbano. Y todo lo que sucedió posteriormente. Parecía que había la necesidad por parte de los árabes de imponer una guerra a lo grande cada década. Pero bueno, llega el año 2000 y el Estado de Israel, unilateralmente, la franja que tenía asumida desde el río Litani a la frontera formal del Estado de Israel, se retira unilateralmente por la paz, que es curiosamente la zona donde actualmente funciona la misión internacional de los cascos azules para Líbano, en el que hay un contingente que llegó hasta los 2000 soldados del Estado español, actualmente son menos. Vamos, que había una razón poderosa para que el Estado de Israel estuviera hasta el año 2000 en esa franja, como colchón para Hezbollah, que es en esa franja la que entró a partir del año 2000, en la que se sucedieron los ataques en el año 2006. Pero bueno,
dejando de lado la cuestión concisa de los procesos que se sucedieron en ese año 2006, lo interesante de libritos como este, sobre todo al principio, más allá del prefacio, es tratar de explicar las circunstancias y vicisitudes del Líbano, la diversa composición étnica, quién está con quién, y ese juego político religioso de alineamientos dentro del Estado libanés que dio las claves para poder favorecer la realidad de la que se nutre la posibilidad de una guerra contra Israel por parte de un Estado dentro del Estado, que es el Hezbollah, que formalmente deberían de ser religiosamente un tanto distantes de Irán, pero por la paz una de María o por interés de Kiro Andrés, y claro, como ambos, el Hezbollah e Irán, tienen actualmente en el siglo XXI tienen como enemigo declarado el Estado de Israel, bueno, pues hacen el triunvirato con Hamas y tienen ahí el intercambio respecto a dineros, a cohetes y cosas tan bonitas para la vida humana. Estas cosas que, bueno, pues son realidad. Me acuerdo del primer ministro Fuad Siniora, si no recuerdo mal, saliendo por televisión de que le estaban atacando, oh pobrecito el Estado libanés. No, Israel no atacaba al Estado libanés, Israel atacaba al Hezbollah, que era un cáncer, y es un cáncer dentro del Estado libanés, y que el único propósito es tratar de tener una base sólida mediante una especie de Estado caritativo de asistencia social para los fieles a los que se les absorbe la capacidad de decisión y bueno, pues a cambio pues les da una serie de migajas del dinero del beneficio respecto a los negocios implicados para obtener dineros para la destrucción del Estado de Israel. El problema no es tanto la destrucción del Estado de Israel, sino el intento de masacre y genocidio de la gente que vive en el Estado de Israel. Porque atacando al Estado de Israel no se ataca algo etéreo, se ataca a las gentes que viven en Jaffa, que viven en Ascalón, que viven en Haifa, que viven en Jerusalén, y muchas veces si no hubiera la cúpula del hierro, pues atacarían indiscriminadamente cualquier barrio, ya sea musulmán, judío, cristiano o lo que hiciera falta. Pero bueno, son estas cosas que no se explican habitualmente, como que habitualmente Israel responde. Israel no es agresor, sino es el que contrapone con su voluntad de defender a sus hijos el elemento agresor de los terroristas. Pero este librito es interesante para una aproximación breve, ciertamente, bueno, también tanto ideológica, porque en parte del comité de redacción está el señor Ignacio Ramonet, que todo el mundo sabe que tiene unas ideas, pero bueno, trata de analizar el conflicto en una parte contextual, lo cual está bien y es razonable. Luego ya, para el final, ya desbarra, porque habla de la deriva de los planes imperiales estadounidenses, la diplomacia del cowboy, la consecuencia de las guerras coloniales. Ya, en algún momento tenía que salir, ahí a rebufo de la realidad y los datos, tenía que salir la ideología, los elementos dogmáticos, claro, porque si no, no sería un libro en el que se sintiera cómodo el poder público occidental, en el que han asumido, sobre todo desde los años 70, la tesis de que Israel son malos malísimos y los árabes son buenos buenísimos.
Unos son satánicos y otros son beatíficos, magníficos ejemplares de paz y libre voluntad. Ya, pero si acercamos el foco al terreno, veremos que eso no es así. Y para leer de todo y de todos, pues por eso creo que es interesante leer algo como esto, aparte de evidentemente otras lecturas que deban de servir. Esta es una puerta de inicio a un conflicto, el del 2006, que tampoco es que haya sido demasiado tratado, que yo sepa, en términos literarios, y evidentemente mucho menos con una vocación de tratar de poner el foco en los dos escenarios, porque muchas veces se trata de poner el foco en que son los árabes, el Hezbollah, porque atacan, ya, pero ¿por qué se defiende Israel? Israel, que como digo, ha hecho muchos gestos en pos de la paz, gestos muchas veces unilaterales, como la retirada de Gaza en 2005, como la retirada del río Litani en el año 2000, y todo eso es previo a la guerra de los 33 días del año 2006. Y es que al fin y al cabo, en muchas protestas en Estados Unidos y en otras partes del mundo, sobre todo en el mundo anglosajón, hay una consigna que la repite mucho: From the river to the sea, Palestine will be free. ¿Qué significa? Significa desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, Palestina será libre. Es decir, fumigándonos al Estado de Israel y todas las gentes que comporta. Holocausto 2.0. Así de sencillo y así de limpio. Y recordemos, Palestina es un nombre inventado en tiempo de los romanos para tratar de joder a los judíos que ya vivían allí, con un nombre que no se reconocieran. Y el nombre de Palestina es un nombre de origen griego. Con lo cual, Tierra Santa, Israel, son nombres auténticos para la tierra de Abraham y de sus herederos. Y sin más, es que ricasco, agur bravat, Betty Helpian.